entonces. Vamos a dar Señor, mis hermanos, y vamos a estudiar una clase más, ¿cierto?, de escuela dominical, donde, como saben, ya estamos viendo las escrituras. ¿Ya? Entonces, les invito a que oremos para que el Señor nos dirija en esta nueva clase. Señor, te damos las gracias esta mañana, Señor, porque nos permite reunirnos, permite, Señor, que podamos juntarnos a meditar en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú ilumines nuestra mente para que podamos entender todo lo que veremos hoy. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestros corazones de todo pecado, toda maldad, que nos alejes, Señor, de toda distracción, de todas las cosas que impidan entender, comprender, Señor, cualquiera de las cosas que veremos en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas guiando cada día para aprender más de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a entender estas verdades y a aplicarlas a nuestras vidas. Y gracias porque sabemos que tu cuidado misericordioso, providencial, está en cada cosa, en cada detalle, en cada una de las cosas, Señor, que hacemos. Vemos tu mano de amor, de misericordia, actuando en nuestras vidas para enseñarnos, para guiarnos, para pastorearnos como el buen pastor. Te agradecemos, Señor, por esta clase y rogamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a estudiar hoy la interpretación de la Escritura, como pueden ver ahí en la pizarra, con el hermano Marcos, ¿cierto? Las últimas clases que han visto fue la inerrancia de la Biblia, o sea que la Biblia no tiene errores en sus manuscritos originales, que no tenemos, no existen, ya, pero que es cierto, se asume esa es la idea de la inerrancia. Y después la traducción de la Escritura, porque es tan importante tener la Escritura en nuestro propio idioma y qué nos dice la Biblia sobre eso, ¿cierto? Cómo deberíamos dar por sentado que la Escritura es necesaria tenerla en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, para que nosotros podamos estudiarla, entenderla y aplicarla a nuestras propias vidas. ¿Ya? Hasta ahí hemos estado viendo, ¿cierto?, la serie de las Escrituras. ¿Ya? Y hoy, siguiendo con esa serie de la Escritura, entonces vamos a ver el tema de la interpretación de las Escrituras. ¿Ya? La interpretación de las Escrituras. Ya vamos a partir viendo lo que nuestra propia confesión dice, ¿cierto?, en el capítulo capítulo 1 de nuestra confesión, en la sección 9. ¿Ya? Nos dice lo siguiente, aquí les leo lo que dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Ya, eso es lo que dice, ¿cierto?, la confesión a la cual nosotros adherimos. ¿Ya? Y detrás de esa afirmación que nosotros vemos, o que escuchamos en esta mañana, o que conocemos cuando estudiamos la confesión, ¿cierto?, y pasamos rápido, hay muchas cosas que se dan por sentado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo, y cuáles son esos principios que dan por sentado esta forma de interpretar las Escrituras, ¿ya? ¿Cuáles son esos principios que están detrás de esa afirmación? ¿Qué cosas se derivan detrás de esa afirmación? Ya, como les he dicho en otras ocasiones, cuando ustedes llegaron aquí a la iglesia, ¿cierto?, la mayoría de acá miembros pasaron por la confesión, hicimos un estudio de la confesión, pero fue un estudio más rápido, ¿cierto?, que es más introductorio. Pero lo que estamos tratando de hacer en estas clases junto a mi hermano Marcos es profundizar, ¿ya? Ir más a lo profundo, más a la raíz, más a entender las cosas de forma más profunda, ¿ya? Entonces, bueno, antes de ir con esto, no sé si quedó alguna duda o algún detalle de las clases anteriores, me refiero a la inerrancia o a la traducción de la Escritura, o quedó todo claro para saber sobre eso y antes de ir directamente a esto. ¿Alguna duda quedó de la clase pasada o todo bien? Ya, perfecto. Bueno, entonces, teniendo la definición de la confesión, ya hay que ir entonces al primer principio, digamos, que da por sentado esta afirmación que leímos de la confesión, ¿ya? Y el principio es algo que se le llama la analogía de la fe, ¿ya? La analogía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia interpreta la Biblia, ¿ya? Esa frase, la Biblia interpreta la Biblia, ¿ya? Los reformadores, acuérdense cuál es el contexto cuando se escribe esta confesión, había un debate sobre cuál es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad final que tenemos? ¿Ya? La Iglesia Católica Romana, si recordarán, hasta el día de hoy, sostiene que para interpretar la Escritura necesitas la Escritura, obviamente, pero también la tradición, ¿cierto?
Y después el magisterio, o sea, el grupo de estudiantes, ciertos expertos, ellos interpretan la Biblia y finalmente dicen, esto es lo que entendemos de la Biblia. Entonces tenían esa autoridad como la autoridad máxima, la Iglesia Católica. Pero aparecieron los reformadores, ¿cierto? O el protestantismo, como le llamamos ahora, y ellos dijeron, no, somos sola escritura. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la autoridad máxima para interpretar la escritura es la escritura. ¿Ya? ¿La tradición la desechamos completamente? No. Pero tiene que ser filtrada por la escritura. ¿Ya? Entonces ellos pusieron la escritura en primer lugar y después la tradición. ¿Ya? No desecharon la tradición, sino que la filtraron a través de lo que es la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos la tradición buena, la tradición mala? ¿Cierto? Examinamos también esos puntos para entender. ¿Ya? Entonces, el principio era básicamente esto, ¿cierto? La escritura interpreta la escritura. Ya, vamos a un pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Segunda de Pedro 1, versos 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Aquí en esta palabra que leyó nuestro hermano, ¿cierto? El apóstol Pedro nos señala y nos dice que ninguna escritura es de interpretación privada y toda escritura ha de interpretarse según lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, ¿cierto? No fue por una voluntad humana, sino que fue el Espíritu Santo inspirado, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? La escritura es un documento inspirado por Dios y por tanto para interpretar las escrituras necesitamos todas las escrituras, ¿ya? Para comprender la Biblia, ¿ya? Y eso se le llamaba la analogía de la fe, que es que la escritura interpreta la escritura. O sea, si yo tengo un pasaje en el cual hay algo que no entienda o hay algo que no me parezca tan claro, después de leer el contexto, de conocer todo lo que dice el autor, digamos, en ese libro, si no me queda claro, ¿qué necesito hacer? ¿Recurrir a la tradición? ¿Recurrir al magisterio? ¿Recurrir a la razón? No, sino que tengo que recurrir primero a la misma escritura para tener mayor claridad de lo que está diciendo la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, la Biblia no puede contradecirse, ¿ya? La Biblia no puede contradecirse. Ya vimos con el hermano Marcos, ¿cierto?, que no puede tener errores y tampoco puede contradecirse. Entonces necesitamos entender que la Escritura interpreta la Escritura, ¿ya? Veamos Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Y 1 de Corintios 2, 13. Romanos 3, 21 al 26 y 1 de Corintios 2, 13. 2, 13. 13. Romanos 3, ¿del dónde? Del 21 al 26 Ya. y 1 de Corintios 2, 13. Dice, Romanos, Ya. pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, aquí Pablo siempre está explicando la justificación por la fe, pero fíjense que está dando por sentado cosas ya del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y esas cosas del Antiguo Testamento, está diciendo ahora, en la fe en Jesucristo, se explican, ¿cierto? Se explican con mucha más claridad y nos dicen que la fe, ¿cierto?, solamente es la que nos salva y nos justifica delante del Señor, ¿ya? Pero da por sentado todo lo que hay del Antiguo Pacto, para explicarnos, ¿cierto?, que fue manifestada por la ley de los profetas, pero solamente por medio de la obra de Cristo es que tenemos la claridad de que eso iba o apuntaba a un propósito. Y el propósito era, ¿cierto?, Jesucristo, el Evangelio.
Entonces, ¿qué está haciendo? Está usando la escritura para explicar que se vuelve mucho más claro con Jesús. O sea, con la escritura está interpretando la escritura. Esa es la idea de la analogía de la fe. Y con la escritura tú debes entender más claridad de las escrituras. O sea, y ese fue uno de los principios rectores, digamos, de la teología reformada. La escritura interpreta la escritura. Para poder tener claridad de lo que la escritura dice, necesito las otras partes de la escritura. ¿Ya? Y a eso se le llamaba la analogía de la fe o la analogía fidei, ¿ya? Que aludía a eso. Para tener mayor claridad de la escritura, necesito la misma escritura. ¿Ya? Primera de Corintios 2:13. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 2:13. Amén. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí tomemos esa última frase, ¿cierto? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué se refiere? Se refiere a entender la escritura con la escritura. ¿Qué es lo espiritual? La escritura, ¿cierto? Entonces cuando acomodamos lo espiritual a lo espiritual, no es algo inerte que vuela por el aire, sino que es la misma escritura. Entonces, acomodamos la escritura a la escritura y entonces así logramos comprender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Ahora, la analogía de la fe, mis hermanos, supone varias cosas que hasta ahora hemos visto, por eso ya nos vamos a volver a ver que el tema, ¿se acuerdan? Del canon. O sea, la analogía de la fe supone que tenemos un canon ya claro, cerrado y establecido. ¿Ya? ¿Cuál es el canon que tenemos los protestantes? ¿Cuántos libros son? Me imagino que se acuerdan. Ya, 66, ¿cierto? Tenemos una diferencia con la Iglesia Católica Romana. Claro, la tenemos. Ellos tienen unos libros más en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y estuvimos viendo los argumentos de por qué nosotros creemos que el canon son esos 66 libros. ¿Ya? Pasamos por esa clase para recordarlo un poco. Entonces, lo que vemos aquí es que la analogía de la fe supone ya eso. Supone que nosotros entendemos que hay un canon establecido y un canon cerrado. ¿Ya? También supone que entendemos que hay una revelación progresiva. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Una revelación progresiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el Señor fue revelando de a poco su plan. Dice Hebreos 1, verso 1 al 2, ¿cierto? Que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿cierto? Finalmente nos ha traído el clímax por medio de Jesucristo, parafraseando, ¿cierto?, el versículo. O sea, supone la analogía de la fe que tenemos un canon cerrado, sabemos que son 66 libros, entonces cuando yo quiero interpretar algo de la Biblia, tengo que ir dentro de ese mismo canon a entender lo que la Escritura me dice. Y después tengo que también comprender que hay una revelación progresiva, lo cual quiere decir que Dios poco a poco fue revelando las cosas, trayendo más luz, más luz, más luz, hasta que llegó al clímax, que es Jesucristo, en donde nos dice, este es el plan perfecto de Dios. Esto hasta aquí llega y ya se cierra. ¿Ya? Entonces, la analogía de la fe supone eso. ¿Ya? Supone eso. Ya lo vimos esto, así que espero que lo recuerden, pero solo les estoy recordando para que vean cómo la analogía de la fe supone eso. ¿Ya? O sea, interpretar la escritura con la escritura supone entender un canon cerrado y supone entender que hay una revelación progresiva. ¿Ya? Entonces, cualquier pasaje de la Biblia que yo quiera entender y que parezca contradictorio, tengo que comparar escritura con escritura. ¿Ya? Veamos un ejemplo clásico. ¿Ya? Hay un ejemplo clásico de discusión sobre cómo interpretar la escritura. ¿Ya? Leamos Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Del 14 al 26, ¿ya? Es una porción más o menos grande. Santiago 2, 14 al 26. ¿14 al 26? Sí. Bueno, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias, hermano. Versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo soy alguien no evangélico, soy católico romano y les digo, bueno, ahí dice claramente, la justificación no es solamente por la fe, sino que es también por las obras. ¿Cómo respondo? Lo que pasa es que las obras justifican la fe que tengo. O sea, es como, la fe trae como consecuencia mis obras. Entonces quedo en evidencia que mi fe es verdadera por las obras que estoy haciendo, estoy demostrando mi fe. Como decir que mi fe es visible, yo puedo ver la fe de alguien por sus obras, a ver si es que tiene fe, como que creo que justifica que tengo fe y la fe es la que me justifica, por así decirlo. Y si la persona te presiona y te dice, ya te entiendo tu explicación, pero ¿de dónde saca esa explicación a la Biblia? Le puedo decir, ya, te acepto eso, pero ¿dónde me dice eso la Biblia? En ese mismo contexto, por ejemplo, dice que Abraham le creyó a Dios, es decir, tuvo fe y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo le creyó? Porque su fe se manifestó en sus obras al tener la intención de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. O sea, y en el mismo contexto lo dice que porque creyó. ¿Ya? ¿Qué dice lo demás? ¿Alguna otra idea? ¿Cómo responden a esa objeción? En el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, nosotros como cristianos llevamos obras porque somos cristianos y no hacemos obras para ser cristianos. Porque como la palabra del Señor también nos enseña en Efesios, de que, no recuerdo el capítulo, sí, que dice de que fueron obras preparadas desde antes, de antemano, para que los hijos de Dios lleváramos obras, pero a través del Espíritu de Dios. Ya. Efesios 2.10, hermano. ¿Perdón? Efesios 2.10. Ah, ya. ¿Alguna otra idea? Yo creo que justamente dice 22, y ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea, eso quiere decir que las obras obviamente van siendo perfeccionadas, no en nosotros, han sido perfeccionadas en Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Por tanto, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Todo acto que podamos hacer de obras es para glorificar a Dios, no para justificar que yo hago cosas, ¿no es cierto? Entre más hago, más Dios está conmigo, porque ya obviamente lo que Dios hizo ya justificó las obras de Él en santidad. Es lo que yo... ¿Ya? Ahí es como tendría que apelar a la interpretación de las escrituras. Primero ver el contexto del por qué se está hablando justamente ahí del tema de la fe y de las obras. Claramente eso apunta obviamente a los judíos, que ellos se justificaban por la ley pero no por la fe. Ahora, ¿cómo yo respondo a él? ¿En dónde sale en la escritura que yo tengo que tener fe y tengo que tener obras? Ahí tenemos que irnos a Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 dice, porque por su gracia ustedes han sido salvados. Aquí no dice por medio de las obras, dice por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí claramente está diciendo de que la fe y las obras van justas, pero las obras no justifican el que nosotros seamos salvos, sino que son una evidencia de que luego que nosotros tenemos fe, somos salvos. Que
que la fe es una fe viva, o sea, una fe que transforma tu vida. Cristo viene a cambiar tu vida, pero es por la fe que hay un cambio, es una fe viva, no es una fe muerta en donde Cristo viene a mi vida y no produce nada. Si sigo siendo el mismo, no tendría sentido. Hermano Dionisio, y ahí terminamos para ver. Dice que en el capítulo 17 Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que es necesario que ambas cosas, la fe más las obras, sean una evidencia. Una es evidencia de la otra en sí. Bueno, hermano, ahí En terminamos. Romanos 3:28 dice que la justificación es por fe, pero la fe que justifica siempre se manifiesta en obra. Y en Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Amén. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, en este pequeño ejercicio que ustedes usaron esto? Sin tener el nombre, sin tener el concepto. O sea, ¿qué hicieron? Primero Nico fue al contexto. Dijo, veamos el contexto, ¿qué nos dice el contexto? Hermano Edith, ¿cierto? Igual se acordó de Efesios 2:10, ¿cierto? Y dijo, vamos a ver otra escritura. Marco fue a otra escritura, hermano Arturo fue a otra escritura, hermana Dionisia vio el contexto de sí, hermano Mario, ¿cierto? Reflexionó sobre también el contexto y la aplicación práctica que tiene la escritura. Entonces todos usamos esto. Fuimos al contexto, fuimos a las otras partes de la Biblia, ¿para qué? Para ver qué quería decir ese versículo preciso que está ahí. Entonces cuando nosotros interpretamos la escritura, tenemos esto en nuestra mente. Sin concepto, ahora quizás con concepto. Pero teniéndolo, hacemos ese ejercicio porque entendemos que yo no puedo interpretar un versículo de forma aislada, de forma sola. Necesito, ¿cierto?, la escritura en su contexto y necesito ir a otras partes de la Biblia para poder tener claridad de lo que quiere decir ese versículo. ¿Ya? Eso siempre debe estar en nosotros, siempre, en todo momento, porque va a ser una de las formas que vamos a evitar cualquier malinterpretación de la escritura, cualquier forma de equivocarnos en cómo entender la escritura o alguna objeción que se nos plantee sobre lo que nosotros creemos. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, ustedes van a poder interpretar bien la escritura. ¿Ya? Entonces, esa era la idea de este pequeño ejercicio, ver cómo podemos interpretar la escritura entonces siguiendo la analogía de la fe. Que quería decir, acuérdense, la escritura interpreta la escritura, ¿ya? Que es uno de los principios fundamentales que tuvieron los reformadores y por los cuales lucharon y tuvieron obviamente diferencia con la Iglesia Católica Romana, la cual sigue no solo escritura, sino que también tradición como autoridad máxima para ellos. ¿Ya? Bueno, ¿queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, teniendo eso, primero es la analogía de la fe. Lo segundo que nuestra confesión da por sentado cuando hablamos de interpretar la escritura es lo que se le llama el sentido de las escrituras. ¿Ya? Con sentido queremos decir, ¿cierto?, el sentido literal de la escritura. Ahora hay muy mal entendimiento a veces cuando hablamos de esto, del sentido de la escritura o del sentido literal de la escritura, porque hay gente que lee literalmente la escritura, no sé, cuando dice Dios tuvo brazo, Dios tuvo mano, Dios tuvo ojo, y dice, bueno, eso es literal, eso dice la Biblia. Dice que Dios tiene mano, tiene ojo, ¿cierto? Y ya, ahí es donde hay que tener cuidado, en donde cuando hablamos de lo literal, ¿cierto?, estamos diciendo lo que el texto nos relata, pero no necesariamente que cada cosa que diga es así, porque a veces usa ejemplos, usa ilustraciones, usa figuras para entender la escritura, y ahí es donde hay que discernir y estudiar bien algunas cosas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sentido literal, estamos dando por sentado igual varias cosas detrás. ¿Qué estamos dando por sentado? Primero estamos dando por sentado el que un autor, en un momento de la historia humana, escribió un libro, inspirado por Dios por supuesto, pero escribió desde su cultura y teniendo sus conceptos. Entonces hay un contexto que se llama contexto histórico que nos habla y nos dice que ese escritor estaba escribiendo en un contexto histórico determinado. ¿Ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? En Lucas 10, versos 33 al 34, Lucas 10, versos 33 al 34, observe lo que nos dice. ¿Quién lo tenga, lo lee, hermano? 10:33 Sí, 10, 33 y 34. dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya, ¿cierto? La parábola del buen samaritano, o la historia del buen samaritano, es donde para nosotros ya es normal. Esa historia, yo creo que todos la conocemos, la gente incluso la usa, ¿cierto? Hay que ser buen samaritano, dice la gente. Y lo damos por sentado que es normal. Pero en verdad en la época era escandaloso. Escandaloso. ¿Por qué? Porque tienes que irte al contexto histórico para entender que los samaritanos y los judíos se separaron. Porque consideraban que los samaritanos eran impuros religiosamente. Tan impuros religiosamente que ellos ni siquiera pasaban por el camino donde estaban los samaritanos, sino que daban la vuelta para evitar relacionarse con ellos, no se consideraban hermanos, ellos tenían otra mezclada teología, ¿cierto? Adoraban en otro lugar, ¿se acuerdan Juan capítulo 4 con la mujer samaritana? Todo eso está en el contexto. Entonces cuando Jesús les cuenta esta parábola, para ellos fue un escándalo terrible, porque le estaba diciendo que una persona que para ellos era religiosamente impura, malvado, vil, sucio, pecador, hizo una buena obra. No puede ser, es imposible. Es imposible. Para ellos era imposible en su mente. Pero solo entendemos eso, en sentido literal de la Biblia, si usted conoce el contexto. Si no, lo puede leer rápido y va a decir, bonita historia, interesante, qué bonito que ayudó a la gente, pero no entendemos el escándalo que produjo en ese contexto. La historia de Jesús provocó un escándalo en los fariseos porque para ellos no era concebible que una persona de esa calaña pudiera hacer una buena obra. Jesús lo que está enseñando es que finalmente está mostrando que el Señor abre las puertas para todo aquel que cree, se arrepiente, ¿cierto? Y el Señor obra en su corazón. Entonces, para entender ese sentido literal de la Escritura, necesitamos entender el contexto histórico. Y así con cualquier pasaje que interpretemos. Cuando discutimos cualquier cosa, lavarse los pies, por ejemplo, tenemos que lavarnos los pies ahora, literalmente. Hay hermanos y iglesias que lo hacen. Pero ¿es eso lo que Jesús nos quiere transmitir lavándonos los pies? No, lo que lo quiere transmitir es el servicio unos a otros. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el primer siglo lo que se hacía cuando uno llegaba a una casa como una forma de hospitalidad y de forma de educación era lavarle los pies. ¿Por qué? Y hay que entender el contexto, porque en ese tiempo se caminaba, no se usaba zapatos como ahora, los pies dolían tanto caminar, y que uno llegara, ¿cierto? Y le daban ahí un masajito a los pies, rico, ¿no? Descansaba después de caminar tanto. Y eso era parte de la hospitalidad y parte normal de la cultura del primer siglo. Nosotros deberíamos entonces recibir a nuestros hermanos y lavarle los pies, no necesariamente, porque estamos en otra cultura. Usamos zapatos, andamos en auto, tenemos micro, no usamos animales para llegar, no caminamos necesariamente para llegar de un lugar a otro. Entonces es algo diferente, hermano. ¿Qué tenemos que tomar de ahí? El principio. ¿Cuál es el principio? Servicio. Servicio. ¿Cómo distinguimos eso? Contexto histórico. Sentido literal de la escritura quiere decir ser consciente de que el autor escribió en una época con ciertas referencias culturales y de ahí tenemos que sacar el principio que se aplique a hoy. ¿Ya? Y esto lo han hecho cristianos, o sí, siempre han hecho eso. De entender qué principio está detrás de la enseñanza y distinguir qué lo quiere decir la palabra Señor. Entonces, en un sentido literal, lo que damos por sentado es que entendemos que hay un contexto histórico. ¿Ya? No somos ajenos a ese contexto histórico. ¿Ya? Vamos a los salmos. Salmos 91.4 y 98.7 y 8. Salmos 91.4 y 98.7 y 8. Pastor, Dígame, hermano. ¿puedo hacer una pregunta antes que tú entres en el salmo? Sí, claro, dígame. A respeito de que tú dijiste da sentido literal, ¿verdad? Sí. Quando em Gênesis habla, Gênesis 1:26, que é um dos textos que habla sobre a Trindade, hagamos o homem a nossa imagem e semelhança, verdade? Sí. Eu vi uma prédica do pastor Hernandes Dias Lopes, que fizeram uma pergunta para ele, ele fala, pastor, como nós outros, como fomos transformados, vamos ser parecidos, como vamos ser no céu? Ele disse, mira, pelo que a Bíblia diz, assim, não temos assim tão certo, pero o que diz é que nós outros vamos ser mais parecido do que o que Jesus se foi quando ele ascendeu ao Padre, o corpo dele, entende? E por exemplo, por isso que cai essa ideia de ter OVNI, de ter extraterrestre, porque não tem nossa imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança somos nós outros.
Entonces, si nosotros tenemos Dios, hagamos o hombre nossa imagem e semelhança. Então, o pé, o dedo, todo isso não seria que Deus... Porque aí hagamos, é a Trindade, o Pai e o Espírito Santo, verdade? Então, você dijo que é literal, pero isso não, se é imagem e semelhança, é o que nós outros semejamos a Ele, ou não? Então, né? Se habla do ovo, se habla da perna, das manos, é porque nós outros imaginamos nesse contexto que quando Deus hizo o hombre, ¿no? Pero la pregunta es que si Dios es semejante a nosotros. Si se toma literal que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, o sea que es un hombre, el Espíritu Então, Santo, nós el temos a Padre, nossa imagem, porque se nós somos assim, nós somos parecidos com extraterrestres, outros. E como você está explicando que quando aparece parte de ter perna ou braço, mano, pode ser literal. Pero se a Bíblia habla que nós somos a imagem e semelhança e nós somos assim, eu penso que Deus, que Jesus, ao menos o que ele pareceu quando foi homem, foi como nós outros. Então não é tão literal assim, não? O sea, primero hay que partir, si quiere tomar el concepto de imagen y semejanza, es un concepto disputado en la teología cristiana, en verdad hay 5 posiciones, pero la más común es decir que imagen y semejanza es la representación de un rey. Por ejemplo, en el contexto del Medio Oriente de ese tiempo, imagen y semejanza era cuando yo, por ejemplo, era un rey y representaba en una estatua mi imagen y semejanza. Entonces de ahí viene como el concepto. Ahora, imagen y semejanza en la teología cristiana se ha tomado como algo que es como analógico, que quiere decir que es comparativo con Dios, que no es necesariamente igual. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, nosotros decimos, yo y mi esposa, por ejemplo, tengo amor por ella, ¿cierto? Y la amo y todo. Dios tiene amor por nosotros. Pero la pregunta es, ¿esos amores son iguales? No, porque el amor de Dios es infinito y el amor mío es finito. Atributos de Dios, Él es Claro, santo. toma algo, entonces cuando hablamos de imagen y semejanza, se está usando comparación, que tenemos cosas similares con Dios. Amor, ¿cierto? Dignidad, respeto, cosas que pensamos, imaginación, creación, tenemos cosas similares, pero no es que seamos iguales a Dios en todo. Hay un abismo entre Seria nosotros. o físico, então? ¿Sería un qué? Não seria o físico? Físicamente podríamos decir que Jesús sí, porque Jesús obviamente se hizo hombre. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, y cuando habla de la resurrección, por ejemplo, si el pastor aludía a 1 Corintios 15, ahí podemos decir que sí, pues, físicamente vamos a ser semejantes a Jesús. Eso. En un cuerpo físico y resucitado, glorificado. En ese aspecto sí, pues. Pero no es que Dios sea igual a nosotros en todos los aspectos, sino que hay cosas similares, comparativas a nosotros, pero no en todos los aspectos, porque si no, no sería Dios. Não, isso Por eso sei. es diferente a nosotros. Habla do físico, de lo seria físico. do literal, De lo do físico, do ovo, claro, da mano. de lo físico en comparación con Jesús, claro, en ese sentido sí. Ya. Pero en otro sentido, digamos, No, eso haya no, omnisciente, por ejemplo. Não, isso vamos ser crucificados para sermos parecidos, pero Claro. não igual. No igual, Claro eso, que não. eso es importante, comparación No, similar, pero no igual. Entendi. Graças. Ya está. Salmos, ¿cuál es? Eso. 91. Salmo 91, 4, 91, 4 y 98, 7 y 8. El 91.4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ya, ahí está hablando de Dios. ¿Dios tiene plumas? No. ¿Por qué no? Si ahí lo dice. Sí, pues. Es literal, ¿no? ¿Por qué no? Se habla que los ángeles habla de alas. Sí, no, pero aquí estamos hablando de Dios, pues. Ah, sí. Yo creo que se refiere como cuando Jesús dijo en una oración después de confrontar a los fariseos que él quería como la gallina, ¿no? Abraza a sus polluelos y los protege, ¿no? O sea, de esa misma manera los quería reunir, y yo creo que aquí cuando dice te cubrirá con sus plumas, ¿no? Él te protegerá como la madre de los pollos, ¿no? Los Ya. protege. Ahí está haciendo una, dentro de lo que está hablando el Salmo, es justamente una comparación con el amor, con la bondad, y por eso que para nosotros la interpretación es justamente el amor y el cariño de Dios hacia nosotros. Él nos cubre, nos guarda, pero no porque tenga alas, ¿no es cierto? O porque tenga plumas, porque sería una gallina.
De hecho, en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el Señor te abriga. Y en el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, uno en un castillo se siente protegido, ¿no?, de la invasión exterior. Entonces, claro, por lo que veo en el contexto, está hablando de protección. Ya, está bien, y después... El género literario aquí, porque por ejemplo, si yo quisiera interpretar literal los salmos, no se podría, porque entiendo que es un género literario poético. Entonces, yo comprendo que está dando así como parábola o como cosas para explicar algo. Pero, por ejemplo, si fuera de un género, no sé, de histórico o otro género literario, narrativo, ahí podríamos sacar así como algo literal. Si fuera narrativo, difícil que usar la ilustración. Tendríamos que decir que están narrando, pero en algún momento cambia de género. Claro. Pasa a veces en hechos, pasa en génesis. Eso es narrativo. No, yo sí, lo mismo. porque dentro de la interpretación no solamente está el contexto histórico, está el contexto literario y hay otras herramientas más que uno ocupa en la escritura para poder interpretar un texto. No siempre el texto es literal. Ya. Bien, ¿cierto, hermanos? ¿Qué hicieron? Nuevamente, pensaron contexto, pensaron género. Eso es muy importante cuando hablamos de sentido literal, porque la gente se confunde ahí cuando dice, dice literalmente, entonces si dice que Dios tiene pluma, Dios tiene pluma. Dios como una gallina, como decía Nico, ¿cierto? Es como un polluelo que protege a su hijo. Entonces Dios es... No, hay que saber que cuando hablamos de sentido literal hay géneros. O sea, géneros quiere decir, ¿cierto? Hay cosas que, me imagino todos aprendimos un poco en la escuela sobre eso, que hay figuras literarias que nos aluden y nos hablan que no hay que tomar literalmente cada frase de la Biblia, sino que hay que entender que detrás no está hablando de algo. Aquí nos habla el Salmo 91, está hablando de protección, cuidado, Dios nos protege, Dios nos abraza, ¿cierto? Dios está con nosotros, Dios es nuestro refugio y podemos confiar en Él. Eso está diciendo. No está diciendo que literalmente Dios tenga pluma, ¿cierto? Que literalmente el Señor sea como un polluelo gigante que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que considerar ahí? Como decía el hermano Javier, género, ¿cierto? Género literario para interpretar las escrituras. ¿Ya? Y vean el Salmo 98, que era el otro, 98, 7 y 8. Salmo 98, 7 y 8. ¿Qué nos dice? Dice, bueno, que le hagan más. Hermano. Hermano, No. Dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ya, ¿qué está describiendo ahí? ¿Cierto? Que los ríos hacen regocijo, que los árboles aplauden. ¿Ya? ¿Los árboles aplauden? ¿Por qué no? Si ahí lo dice, ¿no? El literal. Es una alabanza. ¿Qué hacemos? Nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Vamos al contexto, observamos todo el capítulo, entendemos que estamos en unos libros poéticos. Los salmos son poesía y la poesía hebrea incluso es diferente a nuestra poesía. No es Pablo Neruda ni Gabriel Mistral, sino que es una poesía diferente, que hace paralelismo, que hace contraste, que repite. ¿Ya? Esa es la poesía hebrea, muy diferente. ¿Ya? No hay tiempo ahora para estudiar eso, pero es interesante si quieren estudiarlo. ¿Ya? Entonces, si vemos los salmos, hay una poesía diferente y por tanto la poesía usa imágenes. Y las imágenes representan cosas, no son que literalmente son eso, sino que representan cosas. Entonces hay que ser consciente cuando interpretamos la escritura en el sentido literal, es que tenemos un género literal. No podemos simplemente tomar el pasaje y aplicarlo. ¿Ya? Entonces a la hora de interpretar la escritura hay que tener cuidado sobre esas cosas. Y todo predicador, pastor, maestro de iglesia sabe eso, que tiene que tener cuidado de esas cosas, para no malinterpretar, como muchas veces ha pasado, las escrituras, ya sea intencional o no intencional. Hermana, la intención. El título dice alabanza por la justicia de Dios. Se supone que también en la Biblia dice que todos le adoran, todos los aves, los árboles, Toda la creación. la creación le adoran. Entonces creo que va por ahí. ¿Normal? Sí, no, más ayuda a memoria mía. Escuchaba de los salmos sapiensales que no me acuerdo realmente qué significan. O sea, si tendrán conocimiento. Sapiencial es de sabiduría. De sabiduría. Claro, entonces está diciendo los salmos que hablan de sabiduría. Pero generalmente se consideran como los libros sapienciales. Que sería Proverbios, Salmos, Eclesiastés. Claro. Esos serían como parte de los libros sapienciales y entre esos se considera Salmos.
Ya, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces cuando nosotros interpretamos el sentido literal, tenemos que considerar que sí, literalmente es algo así. Aquí podemos incluir género narrativo, poético, etc. Apocalíptico, mucho, ¿ya? Pero cuando interpretamos la Biblia, entonces el sentido literal que decimos es que tenemos que entender, el autor habló usando los conceptos de ese tiempo, usando la mentalidad de ese momento para explicarnos algo, ¿ya? Como le explicaba justo la hermana Patricia que preguntó, imagen y semejanza, lo que tomó Moisés ahí para ilustrarnos, la idea de imagen y semejanza era una imagen muy conocida, que era la estatua de un rey. Entonces cuando decía yo construyo algo a imagen y semejanza, era construir algo similar a mí, no igual, similar. Entonces Moisés toma esa imagen y la gente que lo escucha en ese tiempo, que lo lee, ¿cierto?, sabe que está usando esa imagen. Entonces las personas de ese tiempo entienden lo que está diciendo. Nosotros lo entendemos, entonces nosotros tenemos que irnos para atrás y tratar de entender qué quiere decir con eso para poder interpretar bien la Biblia. ¿Ya? Porque como les he dicho en otras ocasiones, cada cultura tiene su propio lenguaje. Porque aquí nosotros estamos acostumbrados, y les digo, la pase chancho. Vamos a hacer una baja. Todos entendemos, ¿cierto? Pero si llega otra persona, ¿cierto?, de otro país, va a decir, ¿de qué están hablando? Mi hermana, me imagino que tuvo una experiencia, ¿de qué están hablando otra persona? Como assim o quê? Hacer una vaca. Não, no Brasil também é assim. Assim uma vaquinha, fala. Ah, igual, ya. Uma vaquinha, Uma uma vaquita. vaquinha. Uma vaquita. É, uma vaquita. Para ser uma ajuda. Y la pase chancho, la Ou entiendo. seja, La pase vamos chancho. fazer uma festa Já. como americana, assim, que é uma festa americana, que cada um leva algo. Então, vamos ser uma vaquinha, Ya. uma vaquita, recorrer coisas e para ser. Também se usa já. Claro, ¿ven? Pero cada cultura tiene su propio lenguaje. Entonces, en la Biblia, en la Biblia pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando vamos a la Biblia hay que entender que ellos tenían su lenguaje. Entonces, cuando usaban frases, uno dice, ¿qué quiere decir esto? Claro, tengo que ir a cómo pensaban ellos en ese tiempo para poder interpretar bien lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, eso es el sentido literal. ¿Ya? Y vamos al sentido, vamos a ponerle aquí lengua. Bueno, hay una discusión, siempre ha existido, pero la discusión del sentido literal. Por ejemplo, cuando uno discute, y aquí voy a usar conceptos que espero que algunos ya conozcan, cuando discutimos con la teología dispensacional, ¿cierto? La teología dispensacional es la teología que enfatiza el sentido literal y critica a la otra teología, que es la que somos nosotros, la teología del pacto, que no somos tan literales. ¿Ya? Tendemos a espiritualizar un poquito por allá por estas cosas. ¿Ya? Entonces, se crea una discusión sobre el sentido de la escritura. Cuando la escritura es literal o cuando usa imagen y todo el tema, ambos están de acuerdo en eso. Pero ellos insisten en que el autor, cuando dice algo en su contexto y en su cultura, eso es lo que significaba y nada más. ¿Ya? Y el problema es ahí, y nada más. Me refiero cuando, si usamos esa lógica del sentido literal, y llegamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 53 y decimos, Isaías capítulo 53 era para el pueblo de Israel y nada más. No puede interpretar más allá. El problema con eso, la misma Biblia le dice que no es. Le dice que había un sentido más pleno. Se llamaba, así le decían antiguamente, el sentido más pleno, o sea, un sentido espiritual que traspasaba la cultura del autor. Porque la autoría de la Biblia es una doble autoría. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una autoría humana, que es de una persona que escribió en cierto contexto, pero también hay una autoría divina, que fue inspirada por Dios, y como fue inspirada por Dios, esas palabras que se dieron en ese contexto traspasaban ese tiempo, y apuntaban a algo más pleno, que es un mensaje más completo. ¿Ya? Y eso lo vemos en la misma escritura. Veamos algunos pasajes. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 16 y Primera de Pedro 2, 24. Mateo 1, 23, Mateo 8, 16 y Primera de Pedro 2, 24. A ver, Mateo 1, 23. Sí, Mateo 1, 23, Mateo 8, 16 Voy con Mateo y 1. Primera de Pedro 2, 24. Amén. Mateo 1, 23 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ya, bien, ahí Mateo, ¿cierto? Que está haciendo, está citando Isaías 7, 14, Claro. que era una profecía, se dio en un contexto, uno lee el contexto,
Y fue la discusión de los primeros cristianos, ¿cierto?, del contexto, y dice, está hablando de otra cosa. Pero Mateo lo toma y dice, no, esto se cumple ahora. Se cumple en Cristo. Entonces todo judío que memorizaba la Biblia sabía del pasaje, sabía del contexto, pero ahora le da una nueva interpretación. Y esa interpretación le dice, apunta a Jesús. Entonces lo sacó de su contexto cultural de esa época, lo trajo para ahora y lo aplicó en ese contexto de Jesús. Entonces hay un sentido pleno, o sea, la escritura no se puede reducir solo al contexto histórico, sino que traspasaba eso a una promesa plena que era el cumplimiento del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Tengo Mateo 8:16. ¿Ya? Dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está citando Isaías 53:5, que está diciendo, bueno, mira, así como Jesús vino a sanar la enfermedad y dolencia, es algo que estaba profetizado en el libro de Isaías 700 años antes. Y ahora, en este momento, se está cumpliendo. Está llegando a plenitud la palabra de Dios. Y se cumple en plenitud. Entonces, nuevamente, lo saca de su contexto histórico, pero Mateo, inspirado por el Señor, lo pone, ¿cierto? Y vemos que hay un sentido pleno de la escritura, se cumple plenamente el mensaje del Señor. ¿Ya? Y 1 de Pedro 2:24. Dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está parafraseando, ¿cierto? Por cuya herida fuiste sanado. Está parafraseando Isaías nuevamente 53, aludiendo, ¿cierto?, a cómo el Señor vino y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¿Ya? Entonces, aludiendo a Isaías 53. Entonces, veamos nuevamente que lo que hace el autor aquí, Pedro, ¿cierto?, es tomar esta palabra, tomar esta profecía de Isaías 53, aplicarla y decir, aquí se cumple plenamente. ¿Ya? Entonces, la escritura tiene un sentido de interpretación pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos reducirlo solo al contexto original, sino que tenemos que ver qué nos dice el Nuevo Testamento para aclarar lo que la escritura nos señala. No podemos simplemente quedarnos en el antiguo pacto, sino que tenemos que ir al nuevo pacto y comparar y decir dónde la escritura nos habla con mayor claridad o cómo nos ilumina la escritura acerca de esto que estaba profetizado en el antiguo pacto. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio es el mismo ejercicio que tenemos que hacer cada vez que leemos la escritura. La escritura nos dice algo en sentido literal, ¿cierto? Usted cuando, por ejemplo, lee un pasaje, ve, aquí lo escribió, veo el contexto, veo lo cultural, veo qué género literario está usando, ya, entiendo el principio, entiendo lo que dice. Después de eso, ¿qué hace? Lo aplica a sí mismo. ¿Sí? O sea, nos dice, esto fue escrito para el siglo XII, entonces no es para mí, porque fue para él. No, sino que dice, el Señor escribió esto, y como es Dios, sabía que yo iba a leer esto, y como sabía que yo iba a leer esto, entonces esa palabra se aplica a mí. Se aplica a mi corazón. Si no, ¿para qué escuchamos prédicas? Entendemos que es la palabra de Dios que trasciende los tiempos, que seguimos entendiendo que Dios nos sigue hablando, que Dios nos sigue predicando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque no es solo para un contexto literal de un momento, sino que tiene un sentido pleno que traspasa toda él. Entonces, eso es una de las cosas que los reformadores mantuvieron. ¿Hay sentido literal? Correcto, por supuesto, pero el sentido literal no quiere decir limitar al autor a una época en particular, sino que traspasa la época porque es palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, yo tengo una duda. Por ejemplo, quizás voy a mencionar un ejemplo muy básico, pero me imagino que muchos lo habrán escuchado. Que por ejemplo, la pelea de David contra Goliat, ¿no? Tú tienes que vencer al gigante, no sé, que podría ser el pecado, y lo tienes que vencer con la roca de David, que la roca es Cristo. Por ejemplo, estaría bien dicho y podría decir que es un sentido pleno que trasciende, o porque muchos van a decir, no, pero la historia no se refiere a eso, no está hablando de eso en un sentido literal, no se refiere a eso, no es ni progresivo, ni histórico, ni literario, ni no es nada. Pero por ejemplo, aquí dice que podría trascender a esa historia y apuntar a Cristo. ¿Estaría bien predicar de esa manera? Primero lo que habría que asegurarse es qué quiere decir la historia. ¿Ya?
Eso siempre partir del contexto que quiere decir la historia. Después, ver si la misma Biblia me da la posibilidad de hacer una lectura más allá de lo que la historia dice. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿se cita David y Goliat en algún momento? Si yo rastreo así como algún ejemplo, digo no se cita nunca. Ok. Entonces, tienes que partir y decir ya, pero el sentido pleno de la escritura es que toda la escritura apunta a Jesús. Y vamos a ir después, apunta a Jesús, ¿cierto? Como apunta a Jesús, toda historia de la Biblia tiene un significado más profundo que simplemente la historia. Entonces, yo tomo la historia de David y veo en qué sentido esa historia apunta a Jesús. Pero con lo que tú me dijiste, el ejemplo que me dijiste de la piedra y la roca, no veo que se aplique así la historia, sino que al contrario, David era alguien débil, no tenía la fuerza, no tenía la capacidad de vencer al gigante, y la fuerza viene cuando dice en el nombre del Señor te venzo. Entonces podría aplicarse sí, pero no aplicarse como que hay que vencer tu gigante y cosas así. O Cristo en la roca. Claro, no, yo diría más bien que la fuerza del poder para vencer a Goliat es una fuerza que viene del Evangelio, porque David era una persona chica, ¿cierto? No tenía el poder y la capacidad para vencer, entonces lo vence en la gracia de Dios, más que todo. Bueno, ¿podría hacerse una lectura? Sí, se puede hacer, pero entendiendo bien los conceptos del mismo contexto y entendiendo bien los principios generales del Evangelio. Podría hacerlo, y con toda historia podría hacerlo. Sí, apuntando justamente a lo mismo que dice el hermano Nico, claro, resulta que no podríamos tomar, ¿no es cierto? Si yo quiero vencer un demonio, voy a agarrar una piedra y una onda y voy a vencer un demonio. Claro, sacar enseñanza de ahí. ahí como hacer a la iglesia, hermano, si hay demonios que están comentando, toma una piedra como David, ¿no es cierto? Y agarra por la fe y mata al demonio. Entonces yo creo que justamente está apuntando a la protección de Dios, y como Dios a uno nos da fuerza en momentos cruciales, débiles de nuestra vida, y Él nos fortalece y podemos obviamente, dentro de todas las cosas, ser fortalecidos en Él. Yo creo que, claro, cuando uno toma una predicación o se basa en esa predicación, claro, está saliéndose totalmente del contexto y antibíblico, podríamos decir. Claro, entender que la Biblia tiene un sentido pleno no significa forzar cada pasaje. Claro. Significa forzar cada cosa para que cada cosa encaje, digamos, con el Evangelio. Ahí hay que tener cuidado. O, por ejemplo, hay gente que dice, creo que es la misma historia de David, las 5 piedras son 5 ministerios, cosas por el estilo. Entonces ahí no, pues si el contexto te dice, son piedras, no hay mucho más que decir. Pero si el mismo contexto te alude a algo más, ahí podrías tú usarlo. O el mismo Nuevo Testamento te alumbra algo más, podrías usarlo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, cuando usa el tema de Sara y Agar, y dice voy a hacer una alegoría, Pablo, ¿cierto? Ahí él mismo te da la puerta, digamos, para yo hacer de la historia alguna aplicación más profunda. Pero el mismo Pablo te da como al principio, entonces es más fácil. Pero cuando no te da ahí es un poquito más difícil. Y ahí, dentro de lo que es la interpretación de la escritura con respecto a esos textos, es importante hacer una reflexión teológica de lo que es el texto, como para no justamente, con una palabra, moralizar o espiritualizar un texto, porque eso claramente cruza desde el texto a moralizar o a espiritualizar el texto de forma inmediata y traer una aplicación errónea del texto. Sino que ahí uno tiene que hacer claramente todo ese trabajo de contexto histórico, género literario, pero también para yo poder ver a Cristo dentro del texto, de hacer una reflexión teológica y de ahí bajar obviamente al contexto de hoy en día y las aplicaciones. Porque claro, si yo moralizo inmediatamente el texto o lo espiritualizo inmediatamente, pierdo todo el género literario, el contexto histórico, pierdo la reflexión teológica. Entonces es sumamente importante tener claro eso. Claro, lo importante es detenerse, o sea, uno quiere leer el pasaje y dice, ya, esto para mí, listo. Ya. Pero no es tan fácil, sino que tenemos que considerar todos los elementos que vimos de antes, ¿cierto? Yo leo el texto, considero todos estos elementos, lo tomo al principio y lo aplico. Entonces, obviamente hay una reflexión y un proceso de pensar el asunto para aplicarlo. ¿Ya? Pastor, consulta. Sí. Lo que pasa es que en esos tiempos también, en el contexto cultural, a ellos gigantes se le llamaba una persona que medía 1,90 m, porque el promedio de ellos era 1,60 m, 70 m. Entonces gigante a ellos le llamaban todos los que eran un poco más grandes que ellos, no necesariamente ni a 2, 3, 4 metros de altura. Eso. Sí, pues habría que estudiar el contexto, a qué se refiere con gigante, a quién era David, cómo era el tiempo de esa época. O sea, uno se tiene que meter en eso y de ahí, ¿cierto?, llegar a una. Por eso es la reflexión. Reflexiono y después hago la aplicación. ¿Ya? No es simplemente tomar el pasaje y leerlo y aplico. ¿Ya? Bueno, el último principio, ya para ir terminando, es la idea de que tenemos que interpretar la Biblia de forma cristocéntrica. ¿Ya? O sea, poniendo a Cristo como el centro de toda la historia, que está relacionado con lo que vimos en sentido pleno, claro, está relacionado, pero tenemos que entender que tenemos que leer la Biblia de forma cristocéntrica, ¿ya?
Leamos entonces Lucas capítulo 24, versículo 17 y versículo 44. Lucas 24, verso 17 y verso 44. 17, pastor. Sí, Lucas 24, verso 17 y verso 44. Lucas, ¿cuánto era? 24. ¿Alguien lo tiene? 24, ¿cuánto? 24, 27 y 44. 26. 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y 44 me salto, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a un señor, ¿cierto?, discutiendo o enseñándole a los discípulos que estaban no tan claros en ese momento, mostrándole a través de la escritura, que toda la escritura, ya ahí está la división del canon que hemos dicho en otras ocasiones, toda la escritura apunta a Jesús, todo. No hay nada que no apunte a Cristo. ¿Ya? Y ese fue uno de los principios también que los reformadores tuvieron siempre como algo esencial. Si yo tomo una palabra, como decía el Nico, ¿cierto?, o una historia de la Biblia, ya sea narrativa o cualquier cosa, tengo que pararme, analizarla, reflexionar y luego entender cómo esta historia me apunta a algún elemento o alguna parte del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la historia no es la Biblia no es un documento de principios morales solamente como generalmente se piensa, ¿cierto? Y cuando se dice, bueno, hay que ser como David, amar al Señor, ¿cierto? Y uno dice, bueno, hay que ser adúltero entonces, David también adulteraba. O, ¿cierto? O hay que ser, no sé, como cualquier otro personaje, hay que ser como Abraham, bueno, voy a tratar de vender a mi esposa, ya que hay que ser como Abraham. ¿Ya? Como Pedro que cortó orejas. O como Pedro, tengo que ser, ¿cierto? Todo agresivo en algunos momentos, ¿cierto? Un poco impetuoso en algunos momentos. Entonces, podemos ver que todo siervo de Dios que hay en la Biblia fallaba. Todos fallaban. No hay nadie que, y la misma Biblia lo declara, no hay nadie que haga el bien. Hoy en día tampoco, no hay nadie que haga el bien. Todos los personajes de la Biblia fallan, todos los pastores de hoy fallan, todas las personas cristianas hoy en día fallan. ¿Y a quién entonces tenemos que apuntar? A Cristo. Apuntar porque Él es perfecto, Él nunca pecó, Él nunca falló, Él nunca mintió, Él nunca nada. Él es Cristo. ¿Ya? Y por eso la escritura y toda la historia de la escritura tienen que siempre apuntar al Evangelio. No sirve solo tomar los principios, aplicarlos, ¿cierto? Predicar los mandatos que dice la Biblia, claro, los predicamos, los anunciamos, ahí está la ley de Dios para nosotros como creyentes, ya, pero ¿cuál es el refugio que tenemos frente a eso? Cuando nos damos cuenta que no hemos cumplido lo que la ley de Dios nos dice, cuando nos damos cuenta que no hemos vivido según el estándar que Dios nos dice. No puede simplemente quedarse ahí, sino que tenemos que dar el remedio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es, ¿cierto?, el que nos llama nuevamente entonces a arrepentirnos, a ordenar nuestra vida de nuevo con Cristo y nuevamente avanzar en la gracia de Dios para obedecer al Señor. Entonces, toda palabra del Señor, toda escritura apunta o debe apuntar al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Si no, para ir terminando, esta es la idea entonces que... Consulta, ¿todo esto hace parte de la teología sistemática? Sí, claro. Generalmente esto, digamos, si lo quieren en términos técnicos, es hermenéutica. Es cómo interpretar la Biblia. Digamos, los elementos hermenéuticos y aquí nombrar algunos así rápido, porque obviamente es una clase más breve, pero en el seminario todo esto te profundiza mucho más detalle, hay más. ¿Alguna otra consulta, mi hermano? Bueno, vamos a orar entonces. Espero que esta forma de interpretar la Biblia les ayude y recuerden que comenzamos con lo que la confesión nos dice. ¿Ya? La confesión da por sentado todas estas cosas y le vuelvo a leer lo que dice la confesión. Dice, la regla infalible de interpretación de la Escritura las constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, este se debe buscar en otros pasajes que lo ofrecen con más claridad. ¿Ya? O sea, nuestra confesión en el fondo asume todo esto detrás, pero solo lo da en una frase, da en una pequeña frase respecto a esto. Hermanos. Pastor, disculpe, ¿qué capítulo es de la confesión? El 1, hermano. ¿El que citó? 1:9. Oremos entonces, hermanos, para finalizar.
Padre, te queremos dar las gracias este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser intérpretes, Señor, de tu palabra, intérpretes, Señor, responsables, que entendemos lo que tu palabra nos dice, entendemos lo que ella nos demanda y queremos, Señor, vivir conforme a lo que ella nos dice, Señor. Te pedimos que tú ilumines nuestra mente, Señor, para poder interpretar bien, para poder entender bien tu palabra y para poder vivirla también bien, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque eres bondadoso, porque tu misericordia y tu gracia cada día, Señor, actúa en nuestra vida y nos impulsa a querer vivir más honrándote y glorificándote. Te alabamos, oh Señor, en este día y pedimos que tú nos dirijas y nos guíes y nos prepares para alabarte luego en el culto público que tendremos en un rato más. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.